de una puñetera vez, basta ya de vidas que se quedan en el camino con un sufrimiento atroz, de familias que padecen este infierno en vida. Hoy en día aún me llegan a decir que por qué no voy a por los que hicieron ese bullying o ese acoso a mi hijo, ¿no? Se puso en contacto conmigo una madre y era la tercera vez ya que cambiaba a su hija de colegio, ¿no? Y la hija le decía, ¿qué he hecho mal para que sea yo quien A cambie? mí, como pedagoga que soy, Paco, me interesa además especialmente este tema, porque la parte educativa es que es fundamental. La educación... Sigo pensando que un plan nacional de prevención del suicidio es necesario porque tratar el bullying por separado... Porque no se puede dejar, como bien has dicho, casos ahí, se le expulsa del colegio y a continuación, ¿qué? ¿Qué es de ese chaval? ¿Puede continuar haciendo daño? Por ejemplo, es un menor de edad, todavía se puede reencauzar, pero por supuesto el foco en la víctima. En España la ley no exige que haya un psicólogo en cada centro educativo. Pero es que el bullying no siempre lo ejercen los chavales. Hay muchas veces que el profesor es el propio que ejerce ese bullying o que pone el pie. Porque esta chica que te digo... Francisco Carcavilla, Paco, bienvenido de nuevo al podcast. Gracias. Y digo de nuevo porque fuiste el primer invitado que tuvimos aquí en el podcast. Para quien no te conozca todavía, se haya incorporado recientemente, te presento, Paco. Eres el padre de Mario, quien en el 12 de agosto de 2020 falleció por suicidio, y desde entonces estás atravesando tu dolor, volcándote en un activismo, en una concienciación contra el suicidio y contra el bullying, acoso escolar. Paco, lamentablemente hemos tenido un caso reciente en una localidad muy cercana, en Cintruénigo, de Sara, 17 años, que también ha fallecido por suicidio, y parece que en su caso también había sido víctima, era víctima de acoso escolar. ¿Qué te remueve por dentro, Paco, cada vez que te enteras de un caso como el de Sara, tan reciente, o como tantos que hay continuamente? ¿Qué sensación te produce? ¿Qué sientes por dentro? Bueno, pues cada vez que te enteras de una noticia así te remueve. El caso de Sara nos ha tocado geográficamente más cercano y aún te mueve más, ¿no? Pero en los últimos meses llevamos varios. En Sevilla, creo que el otro fue en Málaga, pero bueno, llevamos varios. Y bueno, aunque no es exactamente todos los casos iguales, al final tienen un punto de, digamos, cohesión, ¿no? De unión, que es el bullying. Cada caso tiene su ida y su venida, pero bueno, pero tienen te ese mueve, denominador te remueve. común, el acoso Sí, escolar. exactamente. Igual ha llegado ya el momento, de manera más contundente todavía, de decir basta ya al acoso, basta ya a que sea la víctima quien normalmente tiene que cambiar, por ejemplo, de colegio, de centro educativo, es decir, tiene que modificar su entorno, ¿no? Escolar, tiene que... Es la víctima, ¿por qué no los acosadores, no? Esta es una realidad que también ocurre, es la víctima la que tiene que hacer cambios en su vida. Fíjate, me viene a la cabeza hace unos meses que se puso en contacto conmigo una madre y era la tercera vez ya que cambiaba a su hija de colegio, ¿no? Y la hija le decía, ¿qué he hecho mal para que sea yo quien cambie? Entonces, muchas veces ese intento de proteger, lo que hacemos es victimizar más Claro. a quien está sufriendo ese acoso. Con lo cual, pues esa prevención o esa cura va a ser más complicada,
porque le acentuamos ese sufrimiento, ¿no? Y al final termina creyéndose que ella es la responsable, que ella o él es el responsable, ¿no? Es como una doble o triple victimización. Es la víctima quien tiene que cambiar, quien tiene que actuar, y los acosadores normalmente continúan ahí. Además, probablemente detrás de algún acosador, que muchas veces son menores de edad, puede que venga de una situación, de un entorno familiar difícil también. Claro, a saber qué entorno tiene, qué tipo de educación o qué tipo de ejemplos tiene, a saber si tiene una historia dramática, por así decirlo, detrás, pero claro, eso no exime del hecho de que es un acosador y que está haciendo de la vida de la víctima un infierno que muchas veces deja huellas, aunque estén en tratamiento, ¿no, Paco? Aunque haya habido un tratamiento, una terapia, deja una profunda huella que parece que igual se han recuperado, pero la huella emocional sigue ahí. Sí, y bueno, con lo que dices del acosador, en todos los casos, en caliente todos te dicen, ¿no? Bueno, a mí incluso hoy en día aún me llegan a decir que por qué no voy a por los que hicieron ese bullying o ese acoso a mi hijo, ¿no? Entonces, eh, hay muchas veces que los chavales no son conscientes de lo que están haciendo. Si como padres somos permisivos o no dejamos, o no cortamos esas actitudes, los chavales creen que son normales. Entonces, eh, hay que mirar, analizar y bueno, no actuar en caliente y ir al foco del problema. ¿Y tú de eso tienes experiencia también? Padres que igual no se responsabilizan o no quieren asumir, es decir, entre los acosadores que ejercen de verdugos y que tienen una víctima a la cual hacen muchísimo daño, puede que alguno venga de un ambiente en el cual se necesita también una intervención, es decir, se tiene que intervenir protegiendo a la víctima, pero quizás haya que intervenir también, no parchear, ¿no? Sí, bueno, yo tengo el ejemplo de, bueno, pues cuando Mario sufrió esto, eh, bueno, ¿cómo lo detectas? Eh, pues en mi caso vimos un cambio de actitud, ¿no? En Mario. Lo que pasa que luego no tienes herramientas para ver cómo gestionas eso. Yo recuerdo que venía del colegio y venía malhumorado, le contestaba mal a su madre. Bueno, pues hasta que un día me lo senté en el sofá y me contó todo lo que le estaba pasando. Y bueno, pues localizamos unos vídeos que colgaban en YouTube, entonces no había tantas redes, pero ya empezaba a ver. Entonces, bueno, yo cuando me dirijo a los padres de esos que habían colgado esos vídeos, las primeras respuestas es, mi hijo no. Entonces, bueno, yo digo, bueno, a mí me da igual, yo si no desaparecen, pues iré a denunciar y ya está. Pues bueno, pues mi hijo no, pero en una hora habían desaparecido los vídeos. Entonces, muchas veces creemos que nuestros hijos son la quinta maravilla del mundo y a lo mejor lo son, pero porque no son conscientes de lo que están haciendo es malo, ¿no? Pero alguien vulnerable, pues es como, por ejemplo, un poste de hormigón en la orilla del mar, ¿no? Le pega una ola y no pasa nada. Pero con el paso del tiempo, ese golpeo continuo va deteriorando hasta que ese pilar cae. Pues eso es el bullying, ¿no? Puede ser un insulto, una actitud que a ti te parece una tontería,
pero que va golpeando y que a la víctima la va mermando, ¿no? Le va quitando su autoestima, y llega esa última ola que Se viene rompe el abajo. pilar. Ha acumulado tal cantidad de sufrimiento emocional que no siempre expresa, ¿no? Que llega un momento que ya no puede más. Exacto. Tengo entendido, Paco, que se ha tomado la medida, alguna ley que obliga a expulsar al acosador del centro. Sí, bueno, reciente. Ha sido a raíz del caso de Sara que se ha firmado un Real Decreto para expulsar al acosador. Está bien, pero al final estamos poniendo tiritas en un problema mucho más grande, ¿no? Actuamos cada vez que hay un caso, en vez de ir al problema. Creo que tenemos que abordarlo desde la raíz. Que retrotrayendo al anterior podcast, sigo pensando que un plan nacional de prevención del suicidio es necesario porque tratar el bullying por separado pues es actuar sobre uno de los problemas. Con ese plan nacional, pues bueno, ya lo están, bueno, creo que ya está elaborado, pero hay que convertirlo en ley para que tenga recursos y demás. Muy lento, ¿no? Muy lento. No podemos depender de la lotería de las comunidades, Claro. ¿no? Vale, aquí se ha firmado ese Real Decreto y al crío que acosa se le expulsa hasta que se vea. Pero ¿y si es en Logroño? O si es en Madrid. No tiene O sea, ningún cada sentido. comunidad tiene Cada comunidad su diferente no tiene actuación. sentido. Entonces, ¿hay protocolos? Sí. ¿Son efectivos? Yo creo que no. Porque luego depende, ya no solo depende de las comunidades, depende de cada centro. Hay muchos centros que usan el protocolo de alguna manera para que, bueno, aquí estoy yo, pero que no salga mucho porque el prestigio como colegio. También influye. Entonces, y además, pues esos protocolos que yo les llamo de papel, que además aumentan la burocracia en el colegio, muchas veces se ponen en marcha, o la mayoría de las veces, cuando el problema ya está en un punto, digamos, muy grave, ¿no? El daño ya está hecho. Ya está en hecho. gran parte. Se pone cuando los padres denuncian o incluso cuando es muy evidente. Claro. Entonces, lo que creo que hay que hacer es dotar, porque tampoco se les puede cargar a los profesores con más, ¿no? Aunque se les forme y demás en prevención, pues ni a ellos ni a los pedagogos, creo que tiene que haber por centro un psicólogo clínico especialista en prevención de suicidio y demás, ¿no? Para intentar detectar antes de que Claro, porque pase. habría que trabajar en la prevención y también en la detección, que no es exactamente lo mismo. A mí como pedagoga que soy, Paco, me interesa además especialmente este tema, porque la parte educativa es que es fundamental. La educación, hay tanto que hacer ahí, por eso incido en la protección. El foco tiene que estar en la víctima, sin ninguna duda. Habrá que ver también estos chavales acosadores, los verdugos, de dónde vienen, qué tipo de intervención, porque no se puede dejar, como bien has dicho, casos ahí, se le expulsa del colegio y a continuación, ¿qué? ¿Qué es de ese chaval? ¿Puede continuar haciendo daño? Por ejemplo, es un menor de edad, todavía se puede reencauzar, pero por supuesto el foco en la víctima. Y luego creo que en España la ley no exige que haya un psicólogo en cada centro educativo y es una de las reivindicaciones que desde tu asociación, que fundasteis no hace mucho, la asociación Camino a la Vida, tú eres el presidente, es una de las reivindicaciones que tenéis, ¿no? Que haya un psicólogo, como comentabas, en cada centro educativo, un psicólogo especializado.
Sí, porque los orientadores, y además es que yo el dato que tengo es que es alrededor de 800 alumnos Sí, por cada orientador, ¿no? Pero es que además el orientador tiene que tener otras funciones. O sea, si además de estar con 800 alumnos le cargamos con claro. esa responsabilidad, Yo, en mi opinión, pues el bueno, orientador es la parte educativa, digamos, ¿no? exactamente. Pero la parte psicológica, y especialmente teniendo en cuenta esta lacra, que incida ahí y que esté dotado de herramientas, que sea un especialista, como decimos, qué importante. Es que, claro, es que no lo hay. Pero es que además, fíjate tú que cuando dejamos esto en manos del orientador, el problema se llega a tratar como una mediación. Entonces pones al acosador y al acosado en la misma mesa para hacer una mediación y lo que estás haciendo es aumentar el sufrimiento del que tiene ese acoso, porque lo pones de igual a igual con el que acosa. Entonces, no se puede tratar como una mediación. Estoy totalmente de acuerdo. Parece como si fuera un conflicto mutuo, ¿no? Cuando no. Claro, la frase es cosa de críos es la que más víctimas se ha llevado. ¿Tú la has llegado a oír? Sí, es, es común, ¿no? Y es lo habitual que igual no concretamente, pero por ejemplo a mí en el colegio me decían, bueno, son cosas que pasan fuera del colegio, no podemos actuar o es cosa de los críos. No, no es cosa de críos. Eh, una persona cuando nace no viene con una etiqueta de buena o mala. Mm. El carácter se va formando en el ámbito familiar, según lo que ve a su alrededor, y eso va formando el carácter de la persona. Por eso es muy importante lo que transmitamos a nuestros hijos en casa, pero también es muy importante que desde el principio, que es otra de las cosas que pedimos que se aplique en ese plan nacional, eh, que sería introducir educación emocional desde pequeños, que aprendan manejo de emociones, porque Claro. además, fíjate tú, como padres, muchos hemos sufrido también bullying. Bueno, entonces no se llamaba bullying, no sé, pero bueno, sabes a lo que me Sí. refiero, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que, bueno, eso se quedaba ahí. Hoy en día es 24/7. Pero es que además de eso, los padres que hemos sufrido ese bullying, lo que hacemos es sobreproteger a nuestros hijos en lugar de darles herramientas para gestionar ese sufrimiento, ¿no? Estamos tan encima de ellos que los dejamos indefensos. Ya. Quizás protegiendo, sobreprotegiendo, como dices, bueno, igual se les puede crear cierta vulnerabilidad. En cualquier caso, este tema de la inteligencia emocional, de la buena gestión emocional, sigue sin abordarse del todo. Yo siempre digo, menos reyes godos, visigodos y más gestión emocional. Vale, quizás no es la tarea propiamente dicha del maestro, del profesor, pero bueno, pero también tiene que formar parte. Es una convivencia en el aula. En toda convivencia hay una gestión emocional, ¿no? Ujú. Y luego, de paso, claro, no todo el alumnado proviene de un entorno familiar en el que se tienen familias, padres, madres, etcétera, que tengan una buena gestión emocional, con lo cual la escuela ahí sí que tiene un papel muy importante. Refuerzo de los alumnos, alumnas que tengan la suerte de provenir de un hogar donde hay una buena gestión emocional, ¿no? Que se fomenta la autoestima, el diálogo, etcétera. Eso refuerzo. Y por otra parte, ayuda tan importante
al alumnado que provenga de hogares disfuncionales o con una muy mala gestión emocional, con problemas de salud mental, etcétera. Qué importante es, y es una de vuestras reivindicaciones, educación emocional Sí, en los centros educativos. exactamente. Hace poco estuvo aquí en el episodio dedicado precisamente a la inteligencia emocional tu compañero Javier González Mm. y ponía el ejemplo de alguna profesora que él conoce que ya la estaba llevando a cabo y además redunda en el mejor rendimiento académico. Va todo unido y me imagino que redunda en la detección. ¿Hay indicios, Paco, en tu experiencia, a través de los cuales se puede detectar cuando ocurre un acoso escolar? Bueno, esos indicios es lo que te contaba antes, ¿no? Esos cambios de actitud, que baje el rendimiento Escolar. académico, escolar. Sí, hay esos indicios. En cuanto al tema de meter esa educación emocional que, que parece un gasto, ¿no? Yo digo que es la Parece, mejor inversión que puede haber, sin ninguna duda. porque una vez que vayamos formando a personas con esa gestión emocional, la necesidad de tratamiento va a ser menor, porque van a aprender a gestionar, pero a la vez en las siguientes generaciones se va a crear una sociedad más mm, Pues mucho más constructiva, empática. empática, solidaria, Exacto. Entonces, bueno, creo que es la mejor inversión que se puede hacer. sin ninguna duda. A título individual, a nivel individual, de un ser humano con mejor gestión, con mejores herramientas, y también a nivel de sociedad, porque este ser humano te va a aportar más en su ámbito cercano y en la sociedad en general. Es tan importante y todavía estamos, como quien dice, En en pañales. pañales totalmente. Estamos en Bueno, es que pañales. ya el mero hecho de que no haya un plan de prevención nacional contra el suicidio ya lo dice todo. 2026 todavía no lo hay. Sí, van trabajando en ello. Igual habría que decir a los políticos que aceleren, Paco, que aceleren. Es que son los primeros, o sea, vale, ya se ha puesto en papel ese plan nacional. Y, o sea, ya sabemos que el papel no soporta todo, pero bueno, hay que dotarlo de recursos, eso tiene que pasar a ser ley. Esto no afecta por ser de izquierdas, de derechas, de centro, no, esto afecta a todos y de una, iba a decir una palabrota, ¿no? De una vez por Lo todas, puedes decir, ¿eh? de una Ningún puñetera problema. vez, Efectivamente. que se pongan, que se sienten en la mesa, que dejen atrás todos esos conflictillos que se traen entre manos y, y- Basta ya. y que de una vez por todas aborden esto y hagan una pausa, gobierne quien gobierne, que creen algo que independientemente de quién entre a gobernar, eso se mantenga. Y vuelvo a decir lo de la lotería de comunidades, ¿no? Tiene que ser algo que se aplique por igual en el conjunto Claro, es de... que no tiene ni pies ni cabeza que una víctima, depende de la comunidad donde resida, tenga va unos a tener, recursos o tenga efectivamente, no otros. tiene sentido. Es hora Ninguno. de decir lo que estás diciendo. De una puñetera vez, basta ya de vidas que se quedan en el camino con un sufrimiento atroz, de familias que padecen este infierno en vida. En este momento estamos hablando del calvario del acoso escolar y de víctimas jóvenes adolescentes. Hay que generalizar a lo que es el tema del suicidio en España. Recordemos la cifra, Paco, eran 11 o 12 personas al día, cada día, fallecidas por suicidio, al día. Entonces, como dices, basta ya, pónganse las pilas, el papel no vale ya para nada. Habrá que dotar de partidas económicas para elaborar la ley, el plan, etcétera. Exactamente, y para crear recursos. Estamos a la cola en Europa de psicólogos por 100.000 habitantes. O Era sea, un somos psicólogo el cada. no, creo que son, las cifras exactas no,
pero creo que son alrededor de 7 o 8 psicólogos por cada 100.000, O sea, nada. cuando en No es Europa nada. la media estamos hablando de 18, pero por ejemplo en Alemania son 30 y tantos o 40. Considerable diferencia. Pero claro, ir al centro de salud, personas que necesiten psicólogo de la Seguridad Social, creo que citan una vez cada 4 meses o por ahí. Y bueno, y luego a lo mejor cambian, una vez ve uno, otra vez otro, es decir, pero claro que estamos hablando de cómo está tratada la salud mental en este país. Claro. ¿Cómo no nos vamos a llevar manos a la cabeza? ¿Cómo no va a haber continuamente adolescentes que deciden hasta aquí porque no pueden más y familias desbordadas que no tienen ayuda? Ahí incides que alguien que está en un sufrimiento tan intenso no puede esperar 3 meses a que se le atienda. Pero ya no es solo esperar esos 3 meses, sino como muy bien dices, y también tengo la experiencia de alguna otra madre que me ha llamado, que la criatura cansa ya de cada vez que iba al psicólogo, como bien dices, había uno distinto, Claro. tenía que volver a repetir y a recordar toda la historia, con lo cual estás machacando, o sea, en vez de una terapia, lo que haces es que reviva una y otra vez todo eso que le está haciendo no tiene sufrir, ningún sentido, ¿no? Tampoco. Porque claro, aunque tengan el historial, pero claro, acaban de empezar a hablar con la paciente, tienen que empezar un poco, aunque lo hayan leído, prácticamente de cero, ¿no? Recordando, verbalizando todo. Exacto. Yo antes, de todas formas, quiero aclarar, he incidido también un poco en de dónde vienen los verdugos, ¿no? Los acosadores, con todas las letras, hay que llamarlos ya, aunque sean menores de edad. He incidido ahí porque me parece, sinceramente, una parte también preocupante. Pero, ojo, es verdugo. Tenga 15 años, chavales, chavalas de 14, 15, 16, 17, pueden hacer y hacen un enorme daño. No, ¿sabes? Que lo uno no diluya a lo otro. Y esto que contabas de familias cuando en tu caso, ¿no? Tuviste que llamar, te pusiste en contacto con las familias. Sí. En tu caso, en el de tu hijo Mario. No, mi hijo no. A mí me recuerda a cuando hablando con maestros de colegios, dicen, es que hay padres y madres que por sistema, no, mi hijo, no, claro. Mi hijo que no. Mi hijo puede hacer esto. Asume, no, ¿cómo va a actuar luego tu hijo? Con una coherencia si ni siquiera la tiene dentro. Tu hijo, claro que es capaz, tu hijo, como cualquier ser humano, es capaz de lo mejor y a lo mejor de lo peor. Y a lo mejor de lo peor, y encima no eres y es consciente la realidad en casa. A la que te tienes que enfrentar. Exacto. No eres consciente en casa de lo que puede llegar a hacer. Pero es que además en los centros ahora hay más conciencia, pero es que antes no. Yo recuerdo cuando Mario empezó a hacer un poco lo que querían los malotes, enseguida me llamaban por teléfono, es que tu hijo está molestando, es que digo, ya, pero cuando yo vine a ver qué pasaba o qué, a mí me decíais que, bueno, pues lo que volvemos a repetir, que son cosas de críos, que no, como pasa fuera del centro, eh, no podemos hacer nada. No, el patio muchas veces es un campo de batalla. Fíjate. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Y Terrible, volvemos a terrible. esa detección. Si hubiese una persona, lo que estamos hablando de ese psicólogo o demás, ¿no? Muchas veces en el patio se ve que el grupillo que rodea a uno, el chaval que está en un rincón y no juega con nadie, son detalles que deberían poner en alerta al centro, pero muchas veces es eso. Ya. Lo Fíjate. sacamos al patio,
que se explayen ahí y ya está. Y no. Y no, no. Fíjate que yo creo que a veces se empieza desde algo que parece, ¿no? Tan poco importante, al menos yo lo veía en la época escolar de mis hijos, de cumpleaños infantil, unos niños invitados, otros dejados de lado. Pues quizás hay también que intervenir en esa gestión emocional de aula y quizás también, bueno, puede que haya quien lo haga, ¿eh? No pretendo generalizar, pero quizás también, bueno, pues oye, no queda más remedio que el tutor, tutora tenga charlas de gestión emocional con los padres y decir, por favor, evitemos esto. Organizaos de manera que no haya ningún niño ni niña excluido, etcétera. Yo he visto algún caso parecido, ¿eh? De los que llegan al alma. Sí, es muy habitual y Desde muy chiquitines hablo. eso incide mucho en ese sentimiento de pertenencia, ¿no? O sea, cuando te estás formando, normalmente pues te cansas de la familia porque es siempre lo mismo, ¿no? Entonces formas tu manera de ser con tus iguales. Cuando a ti te dejan de lado, no creas ese círculo de iguales, ¿no? Entonces, bueno, al principio es importante lo que estás hablando. Yo entiendo que después, conforme vas creciendo y vas seleccionando al grupo que te crees o que puedes estar integrado, pues bueno, pues siempre se van formando, de toda vida hay cuadrillas, ¿no? Pero al principio, el de, por ejemplo, una clase de 20, invitar a 19 y dejar uno fuera, estás machacando ese sentimiento de pertenencia tan importante. Al grupo. Y estás machacando, mermando la autoestima. Estás incidiendo directamente que se está formando ahí. Mira, una anécdota rápida. Yo me acordaré toda la vida, de hecho hace poco me acordé que, ojo, y mi hijo fue ahí, pero hablo de mi hijo como podía haber sido cualquier otro niño. Anda que no habrá situaciones, ¿eh? Un cumpleaños infantil en preescolar, en infantil, iba a decir en preescolar, en infantil, un niño que fue su cumpleaños, organizó en su casa cantidad, bueno, impresionante. La madre y la abuela decoraron todo, una merienda espectacular, todo. Había invitado a toda el aula. ¿Sabes cuántos niños fueron al cumpleaños? Ninguno. Uno, que fue mi hijo. Y no quiero decir, ay, mi hijo, no. Podía haber sido otro niño y esta situación que vivimos puede haber cantidad de situaciones, ¿no? Lo que me acordaré toda la vida es la sensación que tuve cuando me di cuenta de que no acudía nadie más. Dije, primero, menos mal que hemos venido. Y segundo, ¿qué hubiera sido de la felicidad de hoy de esta criatura en caso de no haber venido ningún niño? Oye, pues entonces a lo mejor hay que intervenir ahí en lo que parece anecdótico, pero que es tan importante, ¿no? Claro, y además es que nos hemos centrado en invitar a todos menos a uno, pero a la inversa es tan importante. Y la pobre criatura, en fin, otra reivindicación que hacéis, bueno, tenía anotado protocolos de actuaciones reales, pero esto es lo que en general estamos hablando, ¿no? Sí. Actuación real, protocolo real y basta ya, es decir, protección real a la inmediata. víctima. Inmediata. Real e inmediata a la víctima. Y no dejar cuando ya el daño terrible. Educación emocional, quiero recordar el paso de tu compañero Javier González, que escribió este libro, cuyos beneficios son íntegramente, 100%, van a parar a asociaciones. Distintas asociaciones que trabajan totalmente en favor de la prevención del suicidio. De hecho, se llama Ángel, Inteligencia Emocional y Conversaciones que dan vida. Por cierto, antes de que se me olvide, el otro día te oí un directo en el que tú, pues eso, una vez más hablas de este tema, que utilizaste un concepto que me encantó, red de vida en cada centro educativo. Imaginémonos denominarlo así, igual te salió al azar, pero es que a mí me parece un término... Sí, bueno. ¿Te salió al azar igual? Pues seguramente, porque muchas veces cuando hago esos directos y demás, pues bueno, hablas
desde lo que te sale de dentro, ¿no? Y sí es cierto que hablo muchas veces de esa red de protección que debemos crear, ¿no? Entre iguales, incluso entre el entorno que nos rodea. Pero sí, bueno, al final Pero es crear una red de vida. yo de verdad te lo digo que institucionalizaría este nombre y lo haría red de vida escolar. Y además que lo lleven a la práctica, que estén totalmente ojo a visor. No hace falta traumatizar, no hace falta, no, ojo a visor. Y constituir y decir, oye, en este centro educativo somos una red de vida. Gestión emocional 100%, a tope. Lo consideramos parte esencial, me parece que sería maravilloso y que ayudaría muchísimo. Entonces, Javi González, autor del libro, él y tú hacéis un peregrinaje, digamos, vais pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, comunidad tras comunidad, visibilizando. ¿Qué notas en la audiencia, Paco? ¿Todavía sigue siendo un tema difícil para hablar? Eso es lo Tema primero. tabú, ¿todavía detectas? Sí, Es como rechazo, uy, que viene la hora del suicidio. eso es lo primero. Y lo que sí es cierto es que conforme se van enterando y demás, nos van llamando más pueblos, más Y sitios. te llaman, porque vas, por ejemplo, a una casa de cultura, un auditorio, te llaman cada vez más centros educativos, que me parece muy importante. Hasta ahora La otra vez es dijiste que poco. lo no, y en el tema de centros educativos seguimos igual. Lo que sí se ha ampliado es el abanico de, pues hace poco estuvimos en Ágreda y lo preparó la Cruz Roja. Ahora, por ejemplo, el mes que viene iremos a Mélida, que lo ha preparado la Asociación de Mujeres. En ese abanico de colectivos que suele haber Os van llamando. en los pueblos van llamando, Pero claro, centros educativos, pero por centros favor. educativos, por ejemplo, creo que fue en Cortes, que la alcaldesa creo que trabaja en un instituto, sí que nos dijo de preparar algo y de hecho ¿Ibais a preparar? estoy preparando algo, porque aunque esto de la educación emocional y demás nos parezca de ahora, yo estoy preparando algo con las lecciones que nos dio Epicteto hace ya Bueno, ahí tocas un punto para prácticamente mí. 2000 años. El estoicismo, la filosofía estoica, Exactamente. maravillosa. Entonces, estoy preparando pues esas lecciones de Epicteto Lecciones de vida. con un lenguaje que se aproxime a los jóvenes, ¿no? Y solo te voy a adelantar el título, que es Hackea tu mente. Bueno, Entonces, eso conecta mucho con gente joven. exactamente. Entonces, con un lenguaje que ellos entiendan, pero trasladando esas lecciones de educación emocional que ya nos daban en aquellos tiempos. Que no, o sea, si eso se hubiese aplicado desde entonces, Desde tiempos, imagínate. pues creo que tendríamos una sociedad bastante mejor que Mucho lo mejor. que estamos. De verdad te lo digo que me acabas de dar una alegría, porque yo soy ferviente seguidora de la filosofía del estoicismo. Son auténticas lecciones de vida, son un modo de estar en el mundo y que lo apliques me parece, vamos, fantástico, Paco. Bueno, una cosa, sueles incidir también mucho en el que no hay una única causa. Aquí, por ejemplo, pues eso, estamos hablando de bullying, de acoso escolar, pero que es multifactorial. Vamos a hablar un poquito ya para ir concluyendo, porque luego creo que tienes ahí algún apunte de algo importante que nos quieres explicar. Ya generalizando, es decir, no solo el suicidio juvenil, adolescente, suicidio de cualquier tipo de edad, hombre, mujer, 18, 40, 70, 50, etc. Es multifactorial, Paco, y no hay herramientas. Sí, por eso te he dicho antes que no debemos tratar el problema
específico del bullying, que sí, que es importante y hay que erradicarlo. Pero no nos podemos centrar solo en eso. Tenemos que tratarlo desde fuera, ¿no? Cuando hay un caso reciente y hablas de esa multicausalidad, hay gente que dice, ya, pero es que el bullying, ya, pero hay que mirar a ver qué hay detrás, ¿no? ¿Por qué alguien que sufre bullying, porque todo el que sufre bullying no se suicida? Em, Hay que trabajar. Y además, lo que digo, hay 11 suicidios al día. Hay que mirar a ver de dónde viene. Entonces, bueno, es que sería entrar ahora en... Es que solo la cifra, Paco, 11 o 12 al día. 11 o 12 personas que deciden acabar con su vida por un sufrimiento que les colapsa o que... Claro, pero es que depende tanto de ambiente social, de factores y o sea, son cantidad de factores que nos daría para sí, otro, para para muchísimo otro y podcast analizar todo. probablemente nos dé para Entonces, otro. yo lo digo porque es muy importante que no centremos el Sí, muy foco. importante. Que sí que como seres humanos necesitamos esa justificación de un porqué, ¿no? Pero no nos vamos a quedar ahí y no vamos a... Entendido. ¿eh? De todas formas, un último apunte y ya a continuación comentas todo esto que es muy importante. ¿Sabes qué pensaba también el otro día? Esta sociedad que a veces no tiene remedio, y yo, ¿qué quieres que te diga? Digo como me sale, es que a veces no tiene remedio. Pues pensaba que, por ejemplo, tradicionalmente ha habido lo que se dice novatadas. Y me estaba acordando de épocas, por ejemplo, yo cuando fui a estudiar a la universidad, en la residencia de estudiantes, las novatadas. Y las novatas pasándolo horriblemente mal. Esta sociedad le cuesta tanto avanzar cuando a veces ha vivido, oye, como jolgorio, que haya chicos y chicas que padezcan novatadas, que padezcan, fíjate, algo que parece tan poco significativo, pues también es muy importante, porque también lo pasábamos muy mal. Aunque digan, va, no, venga, de risa, no, oye, cambia la mentalidad. Al novato, protégele. No le pongas en la palestra a hacer un espectáculo o a hacerle una broma que puede ser muy pesada. Quiero decir que, no sé, Paco, cómo lo ves, pero yo doy muchas vueltas a lo que parece que es poquito y a lo que parece anecdótico y parece rutinario, de costumbre, de jolgorio. Pero es que es una manera de bullying. Es una manera de estar en la sociedad por horrible. mucho que sea anecdótico, claro. Acuérdate de lo que te he dicho de la ola, ¿no? Sí, tonto, 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 día a día. Claro, a alguien que es vulnerable, claro, las novatadas, lo mismo, no afectan a todos por igual. No, desde luego que no. Claro, pero si tú... ¿por qué la sociedad ha fomentado esto, no? Es como que no le hemos dado importancia, pero claro que la tiene. Cantidad de costumbres no han protegido en edad ya. Yo así lo veo, Paco. Pero porque quien hace eso se erige en líder y luego tiene seguidores. Entonces, joder, si lo haces y te aplauden, claro. Pero ojo, pues lo vuelves a repetir. Avalado a veces por directores de residencias que eran testigos de lo que ocurría. Entonces, se necesita un cambio. No te he dicho nada, de mentalidad. Pero es que el bullying no siempre lo ejercen los chavales. Hay muchas veces que el profesor es el propio que ejerce ese bullying o que pone el pie. Porque esta chica que te digo que la cambiaron varias veces, en la última, y voy a disipar un poco los datos porque tampoco no he hablado con ellos y no tengo permiso para... que seguramente no me diría que sí, pero bueno, en uno de los cambios esta chica tenía unas actitudes muy buenas en varias cosas, ¿no? En deportes, en cantar, en
en teatros, en demás. Bueno, pues a ese centro que fue, se solía presentar todos los años a un certamen que había. Pues bueno, pues el profesor la nombró como protagonista y le puso los ensayos a la misma hora que tenía el entrenamiento del deporte que le gustaba. Esta chica eligió ir al deporte y dejarlo otro, pero para el instituto era muy importante ese certamen que acudían, con lo cual el profesor empezó a ponerla en el punto de mira de los alumnos. Este año no vamos a poder acudir por este... O sea, eso es una manera Por de... favor, por eso te digo que por favor. es que hay tantos puntos y tantos... Pero siempre vamos, nos centramos en los chavales, pero que pero a lo es mejor que hay mucho, más trasfondo ahí, ¿no? mucho trasfondo. Sin afán de generalizar, pero hay más trasfondo ahí, Paco. De todas formas, de verdad, desde aquí un recuerdo, un cariño, más que un recuerdo, un cariño muy especial a esta familia a la que nos estamos refiriendo, a la familia de Sara, muy tan reciente, muy, muy especial desde aquí. Para ir concluyendo, Paco. Primero, sumarme a ese recuerdo. Ayer estuve en la concentración. Iba con la idea de presentarme y ofrecerme en lo que estuviese en mis manos, pero vi que no era el momento, estaban muy agobiados de gente, de medios y demás. Pero bueno, desde aquí que sepan que estamos para lo que necesiten, tanto como asociación como personalmente. Y bueno, en los próximos días pues sí que intentaré estar si ellos lo creen conveniente. Contactarás y ofrecerás todo vuestro Sí, apoyo. bueno, ya he hablado con alguien que conoce a la familia, porque tampoco es cuestión de entrar ahí como en una cacharrería, ¿no? Ya. Y bueno, yo ayer vi que no era el momento y hay que darle a todos sus tiempos. Desde luego, desde luego. ¿Querías comentar algún punto que tienes ahí anotado, no? ¿Qué te parece importante? Pues tenía un cierre y además es que me lo he traído escrito porque no quiero que se me quede nada, ¿no? Que es, que yo le he llamado un kit de supervivencia para familias, ¿no? Y además pues le he puesto del miedo a la acción. Vamos a quitarnos ese miedo que tenemos a afrontar el problema, ¿no? Y cuando un padre y una madre sospechen que su hijo está sufriendo acoso, pues puedan tirar de este kit y espero que les sirva de algo. Entonces esto lo he vertebrado en 4 pilares, siguiendo el símil, ¿no?, de ese pilar de hormigón que se va deteriorando. Y los 4 pilares son el emocional, el administrativo, el legal y el clínico, ¿no? El emocional es validar a nuestro hijo, no cuestionarlo. Tenemos que escucharlo sin juzgar. No digas esto es una tontería, ya se te pasará, lo que hablamos es cosa de críos. No. Vamos a escucharlo sin juzgar para que no se sienta mal, para que, bueno, no me sale ahora la palabra, pero creo que se entiende la escucha sin juzgar, ¿no? Decirle que te creo, estoy contigo y esto lo vamos a terminar hoy mismo. Seguridad física. Si hay riesgo inminente
pues que creemos que hay autolesiones o incluso que expresan pues el que se quieren suicidar, que hay muchos que lo expresan, ¿no? Eh, mm, no separar, no te separes de él, no lo dejes solo y acudir a un especialista. Crear un búnker en tu casa hasta que encuentres esa ayuda, ¿no? En cuanto al pilar administrativo, las palabras se las lleva el viento. Yo cometí el error digo el error pues porque no tenía tampoco conocimientos y demás, ¿no? De cuando yo iba a hablar con la tutora y demás, el ir a hablar y ya está. Eso se lo lleva el viento. Entonces, dejar por escrito. Como fundamental, todo por escrito, presentarlo en el registro del instituto o donde haga Las palabras, falta. como bien se dice, se las lleva el viento, Paco. Exactamente. Y si ahí no nos hacen caso, pues a educación, o sea, siempre al centro. Instancias superiores. Y exigir, y por escrito, pues esas medidas cautelares, ¿no? de protección. No tengo por qué cambiar a mi hijo de instituto. A ese crío que está haciendo acoso, que se cambia de patio, se le cambia de clase, pero al que está haciendo ese acoso, no al acosado. Como pilar legal, si no has conseguido nada con todos esos escritos y con todo eso, pues tenemos a la justicia. Ir a inspección de educación, pues eso, acudir directamente a ellos y que pongan en orden ese colegio. Y si aún así no se consigue nada, denuncian comisaría. Directamente denuncian. Directamente. No es un tema escolar. El bullying, el acoso, toda esa persecución es un delito. Aunque ahora mismo no esté tipificado. Pero es un delito, o debería serlo. Para mí es un delito. Seguramente, y creo que no está tipificado, porque al final son también menores. Pero bueno, yo creo que cuando hay una agresión es un delito. Tú en el trabajo, cuando te hacen una persecución, te están machacando, hablamos de acoso laboral. Que es denunciable, porque denunciable está y demás. tipificado Sin como embargo, delito. cuando esto pasa en el colegio, hablamos de es cosa de críos. Y entonces, ¿qué pasa? Que se le da importancia a la edad, mayor, menor, tal. No, el tema es la agresión. Ese es el tema, ¿no? Exactamente. Bueno, pues eso. Vale. Denuncia, sin filtros. Ojalá esto sirva para mucha gente, Paco, porque hablas desde la experiencia y desde la cantidad de casos de los que tienes constancia y que vives muy de cerca. Exactamente. Y bueno, como punto, como pilar 4, el clínico, ¿no? Ayuda especializada. El amor de padre-madre es infinito, pero no es terapéutico. Entonces, psicólogo experto en trauma infantil y en prevención del suicidio. O sea, tampoco vale cualquier psicólogo. Hay que buscar a alguien que esté especializado en esto. Y es la manera de proteger, a mi punto de ver, de proteger a nuestros hijos, ¿no? Y bueno, pues ahora me he puesto aquí una frase como punto final, si te parece, o si crees que nos hemos dejado algo en el tintero, ¿no? Y es que me gustaría terminar con un mensaje directo a quien nos escucha. Tu dolor tiene derecho a ser escuchado. Si estás en ese túnel donde no ves la salida, recuerda que hay gente formada y dispuesta a sostenerte. Ya las instituciones,
La prevención no es un gasto, es la inversión más ética que un gobierno puede hacer. No podemos permitirnos perder ni una sola vida más por falta de recursos. Gracias, Paco. Gracias por tu presencia hoy aquí. Gracias por hacer de tu duelo, como decía al principio, de tu duelo, de tu dolor, un camino también de aportar tanto en esta sociedad, de visibilizar, de concienciar. Ojalá alguien que te escuche se anime a pedir ayuda en caso de que le haga falta. Quiero terminar diciendo, aquí tenemos la mascota, podemos decir, la mascota, el osito. ¿Qué sentido tiene este osito? Esto, bueno, Mario de crío dormía con un peluche que era un oso y bueno, pues cuando estuvo Javier, y es una de las cosas que pone siempre en las charlas, ¿no? Es la necesidad de abrazos, que es como una terapia, ¿no? El abrazo. Entonces, él pone como ejemplo que si no tienes a nadie cerca para abrazar, que cojas un peluche y lo abraces. Entonces, recordando muy terapéutico. a ese oso que tenía Mario, que dormía con él abrazado, pues bueno, me vino ese recuerdo y dije, pues la mascota de la asociación va a ser ese peluche. De Camino a la Vida. Exacto. Pues terminamos con este abrazo simbólico, con este recuerdo a Mario, y muchas gracias de nuevo, y dame este abrazo simbólico. Gracias.